Muy buen día, joven triunfador. Quien les habla nuevamente es el profesor Iván Zapata, docente del curso de Química de la institución educativa El Triunfo. Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a tratar de explicar eh, la parte teórica del tema de soluciones químicas. Para esto, nosotros hay que saber una pequeña definición y además hay que saber dos términos que ya lo vamos a ver a continuación y lo vamos a ir viendo a medida como se dé este capítulo. Para ver esto, vamos a ver una pequeña definición que nos dice qué es soluciones químicas. Dice, son mezclas homogéneas en las que una sustancia llamada soluto se disuelve en otra sustancia llamada solvente. El solvente más usado es el agua formado en una solución acuosa. ¿Sí? Muy bien, aquí ya me están hablando de dos términos, que una me dice soluto y otra que me dice solvente. Hay que tener muy claro esos dos términos, por favor, con respecto a este capítulo. Como me dice aquí que el solvente por excelencia va a ser el agua, pero no necesariamente el agua es el que nos va a disolver esa solución, ¿sí? Pero solamente hay que tenerlo presente, que el agua es el solvente por excelencia. Ahora, para hablar nosotros también de solución hay que saber qué es la suma de los dos términos que estamos mencionando. La solución va a ser la suma del soluto más el solvente. ¿Sí? Muy bien. Para eso también nosotros vamos a ver unos términos o unas fórmulas que vamos a ver unas concentraciones que van a ser bien físicas y también vamos a ver químicas. Vamos a ver lo que nos ve esta parte, la primera parte del video. Vamos a ver, me dice las unidades físicas, vamos a ver la primera fórmula, me dice el porcentaje en masa. Recuerda que masa en química nosotros siempre lo denotamos por W. El porcentaje de W, o sea de la masa, va a ser la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100. Hay que recordar aquí, hay que recordar que la masa de la solución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Sí? Solvente. Eso, por favor, usted tiene que tenerlo muy presente ahí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Sí? Vamos a ir nombrando estas propiedades, estas unidades físicas. Vamos a ver algunos con su respectivo ejemplo. En algunas, no todas, ¿sí? Vamos a ver el primero. Mira, me dice, ¿cuál es el porcentaje en masa cuando disolvemos 10 gramos del sulfato de cobre en 60 gramos de agua? Muy bien, me está pidiendo el porcentaje del soluto, en este caso la del sulfato de cobre. Muy bien, tengo eso lo que me está pidiendo. La masa del soluto me lo está dando, el problema que son 10, y la masa del solvente, que vendría a ser el agua, vendría a ser 60. ¿Sí? 60. Ahora, por fórmula, si yo quiero reemplazar, va a ser la masa del soluto, que vale 10, ¿sobre quién? La masa de la solución, que estamos diciendo que es soluto más solvente, por eso estamos poniendo 10 más 60. Por 100 porque es un porcentaje. Para esto vendríamos a decir que esta operación de esta división multiplicado por 100 me va a dar aproximadamente 14,28%. De esa manera usted va a ir calculando el porcentaje en masa como lo vemos aquí. Hay varios problemas que se desarrollan con esa fórmula. Como te vuelvo a repetir, vamos a ir viendo algunas propiedades, no necesariamente con ejemplos porque van a ser bastante parecidos, pero voy a ir poniendo la propiedad con su respectivo ejemplo a medida como se va desarrollando este video. A ver, muchachos, continuando con el video, ahora vamos a ver la fórmula de porcentaje en volumen, que prácticamente viene a ser un calco del porcentaje en masa. Profesor, ¿por qué? Porque lo único que va a cambiar, en vez de decirme masa, va a decirme volumen.
La fórmula va a ser, el porcentaje de volumen va a ser el volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Cabe recalcar aquí que el volumen de la solución va a ser igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. ¿Sí? Eso, por favor, usted tiene que tenerlo muy presente ahí. ¿Sí? Bueno, no he querido hacer el ejemplo. ¿Por qué? Porque prácticamente viene a ser un calco del problema anterior que me van a dar la masa del soluto, la masa del solvente, lo voy a sumar y prácticamente lo voy a reemplazar. Es prácticamente lo mismo, solamente que en vez de decirme masa, va a decir ahora volumen. Muy bien, ahora vamos a decir el porcentaje en masa-volumen. Se representa masa sobre volumen. ¿Y cómo se va a dar esta fórmula? Me dice que se va a hacer la masa del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Tenemos aquí un pequeño ejemplo que me dice cuál es el porcentaje en masa-volumen cuando disolvemos 5 gramos de cloruro de sodio a 50 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Vamos a ver, nosotros tenemos aquí la masa del soluto que vale 5 gramos. Tenemos la masa de la solución que también me da el problema que vale 50 centímetros cúbicos. Y solamente me queda reemplazar. Mira, la fórmula me dice la masa del soluto que me dice que son 5 sobre el volumen de la solución que sería 50 por 100. Si yo quiero simplificar, mira, elimino un 0, un 0, un 5 y un 5 y ¿qué me queda? 1 por 10, el 10%. Bastante sencillo como reemplazar esta fórmula. Ahora vamos a ver preguntas de la parte partes por millón. Inclusive hay preguntas en los bancos de esta parte. Hay que tener bastante en cuenta aquí. Me dice que partes por millón es la masa en este caso, pero ya no va a estar en gramos, sino me exige a mí en miligramos del soluto. Miligramos, ya no está en gramos, miligramos. Sobre el volumen, lógicamente, que en litros de la solución, pero tiene que estar en litros. Sí, en litros. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí que me dice lo siguiente. ¿Cuál es la concentración en partes por millón de 500 mililitros de solución que contiene 2,2 miligramos, mira, ya me lo está dando, del ion de calcio? Recuerda que el calcio tiene carga más 2 porque está en el grupo 2A. Muy bien, vamos a colocar los datos. Mira, me está dando el volumen de 500 mililitros, pero yo tengo que pasar esto en litros. Por lo tanto, yo voy a convertir prácticamente en un litro a 1000 mililitros. Los mililitros se cancelan, 2 ceros se van y me va a quedar 5 entre 10 que me va a dar esa división 0,5 litros. Muy bien, ya tengo todo. Mira, el miligramo, los miligramos del ion de calcio dice que vale 2,2. Ya me lo da en la unidad que yo deseo. Entonces voy a reemplazar. Partes por millón va a ser igual a miligramos del soluto, que vendría a ser 2,2, sobre el volumen que ya lo tengo, que me está dando o lo he convertido en 0,5. 2,2 entre 0,5 me va a dar 4,4 partes por millón. Muchachos, hasta ahí es una pequeña teoría de las unidades físicas. A continuación, bueno, hasta lo que se pueda avanzar, vamos a ver las unidades químicas. A ver, muchachos, ahora nos vamos a ver las unidades químicas. En la parte anterior habíamos visto algunas propiedades o unidades físicas, ahora serían las químicas. Hay que tener en cuenta que estos tres términos suenan prácticamente lo mismo, pero no es igual. Me dice la molaridad, la otra es la normalidad y la otra es la molalidad. Vamos a ver aquí.
La molaridad tú la vas a definir con una M mayúscula y me dice que la molaridad es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución, ojo aquí, y me dice en litros. Muy bien, pero esta es la definición como se dice básica dentro de una molaridad. Pero de repente si es que nosotros llevamos un poquito más profundo esta fórmula, tú de repente por ahí te vas a recordar o te vas a topar que el número de moles del tema, de unos temas anteriores de estequiometría, que me dice a mí, el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Eso nosotros decíamos cuando estábamos en la parte de estequiometría. Si este valor o este dato lo reemplazo en la fórmula, mira, me va a quedar de diferente forma y vas a encontrar una segunda fórmula que te puede ayudar esa molaridad. Me dice la masa sobre el peso molecular sobre el volumen y le he puesto un 1 aquí para hacer producto de extremos, producto de medios y me va a quedar la molaridad será la masa del soluto, lógicamente, sobre el peso molecular por el volumen. Ojo aquí con respecto al peso molecular. Usted ya aprendió en el tema de estequiometría a calcular un peso molecular, pero recuerde usted que tiene que saber los pesos o masas atómicas de algunos elementos porque hay veces que las preguntas no te van a dar a ti el peso molecular, tú tienes que calcularlo. Para eso ya tienes que revisar los videos anteriores donde te había puesto también en pizarra algunos pesos atómicos o masas atómicas de algunos elementos, los más comunes, los que siempre vienen en las preguntas de exámenes de admisión de la parte química. ¿Sí? Y también vamos a decir que la molaridad me dice que es el porcentaje por 10 por la densidad por el peso molecular. No es 10 densidad, no, es 10 por la densidad. Este porcentaje a ti el problema te lo va a dar, ¿sí? Te lo va a dar. La densidad posiblemente también te la dé y el peso molecular, como te vuelvo a repetir, tú tienes que sacarlo de acuerdo al problema. Si es que te lo da, perfecto, y si es que no te lo da, tendrías que calcularlo. Ese es, mira, tenemos 1, 2 y 3 fórmulas. ¿Cómo calcular la molaridad? Ya dependiendo en qué caso esté usted en el problema. Vamos a ver ahora la siguiente formulita. Me dice la normalidad. Se va a definir o se va a encontrar por la N mayúscula. N mayúscula. Por definición, mira, a mí me dice que es el equivalente en gramo del soluto sobre el volumen de la solución. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay veces que también a usted no le van a dar exactamente los dos datos, no te lo van a dar, profe, ¿y cómo hago yo aquí? Si no me lo dan, ¿qué hago? Pues hay una formulita cómo calcular ese equivalente en gramo del soluto. Me dice que es la masa del soluto sobre el peso equivalente. En este caso, el problema te va a dar esa masa del soluto. Sí, te lo va a dar. Profe, pero ¿me dará también el peso equivalente? Es probablemente que no. Hay veces inclusive que preguntas en los bancos están cómo calcular el peso equivalente. Para eso también te estoy dando la formulita, cómo calcular ese peso equivalente. Me dice que es el peso molecular sobre tita. Y de repente por ahí dirá un joven, profe, ¿usted está explicando química o geometría? Porque los ángulos se van en geometría o quizás de repente en trigonometría o quizás de repente también en física. Pero no, aquí tita va a tener una notación muy diferente a lo que usted ya ha visto en los cursos que ya nombré. No, acá en química me dice que va a depender de 3 términos. Si es que la fórmula es un ácido, si es que la fórmula es una base, o recuerda que puede ser también llamado un hidróxido, ¿sí? Y una sal. Usted se supone que ya sabe reconocer del tema de nomenclatura cuando estamos en un ácido, cuando estamos en una sal, y cuando estamos en un hidróxido y cuando estamos en una sal. Profe, ¿y cómo vale una tita? Tita dice que si es un ácido, usted lo va a ver por el número de hidrógenos que tiene la fórmula.
Si por ejemplo vemos un hidróxido, como valetita el número de OHs que tiene la fórmula. Lógicamente que bueno, yo le estoy colocando el OH a la -1 porque se sobreentiende que en nomenclatura así nosotros lo reconocemos. Y la sal, se supone que aquí está un poquito, no es complicado, es fácil, pero se supone que usted también ya sabe cómo encontrar estas cargas. Muchachos, antes de continuar con esto, te aconsejo por favor que repases un poquito de nomenclatura, que repases un poquito de reacciones, cómo encontrar los estados de oxidación, porque eso es lo que te va a ahí es común en las preguntas de soluciones cuando me hablan de la normalidad para encontrar la carga, ¿sí? También que tenemos que saber un poquito de estequiometría, cómo sacar el número de moles o cómo sacar el peso molecular, que ya lo estamos viendo. Por favor, muchachos, eso usted tiene que saberlo ya anteriormente, y si todavía no recuerda, vea los videos anteriores que le ayudan bastante a saber de esto. Muy bien, profe, y ahí está el peso equivalente. Muy bien, entonces, profe, ¿cómo hago para llegar a la normalidad? Ya, pues mira, si calculo el peso equivalente, ya lo tengo aquí. Y para calcular el equivalente en gramos, me van a dar a mí la masa sobre el peso equivalente, voy a tener ese valor. Y como el volumen también es común que te lo den, en este caso voy a reemplazar. La normalidad va a ser el equivalente en gramos, que ya de aquí va a salir la respuesta, sobre el volumen de la solución que te va a dar el problema, ¿sí? Solamente nos está faltando explicar la parte de molalidad, que ahorita lo vamos a resolver. Muy bien. A ver, muchachos, y para terminar este corto video, vamos a explicar la parte de la molalidad, como te decía anteriormente. Se denota por la letra M minúscula y me dice la molalidad es el número de moles del soluto sobre la masa del solvente, pero está expresada en kilogramos. Ten cuidado ahí, ¿sí? Y esta molalidad también la puedes encontrar con esta fórmula porque me ayuda bastante. Hay varios problemas con esta fórmula que se encuentra. Me dice el porcentaje multiplicado por 10 al cubo sobre 100 menos ese mismo porcentaje que me está dando el problema multiplicado por el peso molecular. Ojo, ese porcentaje el problema te lo va a dar, ¿sí? Bueno, muchachos, hasta ahí va a ser nuestro corto video de las unidades. Lo que hemos visto el día de hoy es una pequeña definición de soluciones. Hemos encontrado o aprendido a reconocer las fórmulas, unidades físicas y químicas. Lo que nos está faltando solamente de este tema de soluciones es las concentraciones, fórmulas de concentraciones y fórmulas de mezclas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en un próximo video. Sí, bueno, muchachos, espero que lo veas y te guste este video. Cuídate, por favor, que Dios me los bendiga y nos veremos en un próximo video. Hasta luego, muchachos.